básicas en anestesia, ¿sí? Empezamos por decir, bueno, ¿qué hace la anestesiología? Que es la especialidad médica que se encarga del periodo preoperatorio, intraoperatorio y postoperatorio del paciente, además de las técnicas anestésicas en procedimientos diagnósticos y terapéuticos, ¿sí? Como si hacemos una endoscopía. Además de eso, se va a encargar del tratamiento del dolor, tanto agudo como crónico. Los anestesiólogos somos los responsables de mantener la homeostasis del paciente durante la intervención quirúrgica, y esto consiste en monitorizar los cambios que va sufriendo el paciente y tratar las diferentes complicaciones que puedan ir surgiendo, para contribuir a un buen desarrollo de intervención quirúrgica y a la recuperación del paciente. Como tipos de anestesia, podemos dividirlo a grandes rasgos en general y regional. Cuando usamos las dos técnicas juntas podemos hablar de una anestesia combinada. Dentro de la anestesia general vamos a tener la anestesia inhalatoria, por el uso de gases halogenados sobre todo, total intravenosa, que es llamada TIVA, cuando uso solo métodos intravenosos, y balanceada cuando uso los dos componentes juntos. Por otro lado, cuando hablo de anestesia regional, puedo hablar de un bloqueo a nivel de neuroaxial, que este puede ser intradural, lo que nosotros estamos conociendo como bloqueo subarachnoideo, o epidural. Y si no, también se pueden hacer bloqueos periféricos a nivel de los nervios, como por ejemplo un bloqueo supraclavicular. Bien. La definición de anestesia, cuando hablamos de un estado de anestesia general, hablamos que es aquel en el cual las aferencias, tanto sensitivas como sensoriales, se encuentran interrumpidas, ¿sí? Algunos de los reflejos, vitales o no, permanecen activos, por ejemplo, la regulación de la frecuencia cardíaca o la regulación de la perfusión cerebral. Y los pilares de la anestesia general son la hipnosis, la amnesia, la analgesia, la relajación muscular y la homeostasis neurovegetativa. Bien, como vamos a hablar de elementos de vía aérea y los distintos dispositivos que nos aportan diferente cantidad de oxígeno, lo que tenemos que saber es que el aire que comúnmente respiramos tiene un porcentaje del 78% de nitrógeno, o sea, la mayor parte es nitrógeno. Y de oxígeno solo tenemos un 21%. Por lo tanto, cuando nosotros nos referimos a la FiO2, es la fracción inspirada de oxígeno. Si nosotros hablamos de una FiO2 del 100%, es que estamos inhalando oxígeno puro. En el caso de estar en el aire ambiente, tenemos una FiO2 del 21%. Cuando nosotros entramos a quirófano, tenemos el aire, que lo vamos a ver siempre en amarillo, tenemos el oxígeno, que siempre lo vamos a encontrar en verde, y la aspiración, que la vamos a encontrar en roja. Lo que tenemos que hacer es siempre chequear que tanto el aire como el oxígeno estén en una presión entre 4 y 6 bares, y que la aspiración esté funcionando. Vamos a tener distintos dispositivos para instrumentar la vía aérea, que los vamos a ir viendo a continuación. Como elementos principales que tenemos que tener para poder abordar una vía aérea, son 8 como básicos. Tenemos que tener tubos endotraqueales de distintos tamaños, según el tamaño del paciente. En mujeres se usa más chico, en hombres más grande. Hay que tener varios tubos disponibles en la mesa. Un laringoscopio, que siempre chequear que esté funcionando, que ande la pila. Un mandril para guiar el tubo. La pinza Magil, que nos va a servir por si se nos desvía el tubo y para acomodar otras cosas también. Un lazo, que es importante
para fijar el tubo cuando termino de intubar, lidocaína en gel, para que no moleste tanto la zona cuando lo voy a pasar, una jeringa de 20 para insuflar el balón, y cánulas de mayo por si relajo al paciente que cuando la lengua obstruye la vía aérea, poder mantenerla permeable. Bueno, esto es la mesa que preparamos nosotros en el quirófano, y tenemos los elementos de vía aérea. Acá se pueden ver a la izquierda. Acá no estaba el laringo porque todavía no lo habíamos traído, pero tiene que ir el laringo. Esta es la pinza Magil. Tenemos tubos de diferentes tamaños, un mandril, la lidocaína en gel, las cánulas de mayo, que tenemos que tener por lo menos 2 o 3 de diferentes tamaños, el lazo para fijar el tubo cuando intubemos, y la jeringa de 20 para insuflar el balón y fijar el tubo. Bien, las cánulas de mayo van a venir, o de Guedel, van a venir en diferentes tamaños, cambia de color según la empresa, pero vienen del 00 al 6, desde bebés para adultos. Es importante medir al paciente para saber qué cánula voy a usar, que lo voy a hacer con la cánula de mayo con su concavidad hacia superior, midiendo desde la boca del paciente hasta el lóbulo de la oreja, y la cánula se introduce de esa manera, cóncava hacia arriba, y cuando introduje 2/3 de la cánula, lo que voy a hacer es girarla para terminar de introducirla, y así que la cánula mantenga la lengua hacia superior y libere la vía aérea. El laringoscopio que vamos a usar para intubar, ya dijimos que siempre hay que chequear que tenga luz, y los laringoscopios vienen tanto con palas curvas como con palas rectas. En general siempre las que vemos en quirófano son las curvas, porque son las Macintosh que se usan para adultos, y tenemos las rectas, que son las Miller, que se usan para pediátricos hasta el año, si no me recuerdo. Bien, otros dispositivos que tenemos para manejar la vía aérea son las máscaras laringeas. Acá tenemos una máscara laringea simple, en la cual la voy a introducir por la boca del paciente, también para canalizar la vía aérea. Tenemos máscara laringea de distinta generación, hay algunas como esta, que me permite también, que es la máscara laringea tipo Fast Track, que son las que vimos cuando chequeamos las cajas en la residencia, que sirven también para intubar a través de la máscara laringea. Yo acá les puse un video, se los voy a mostrar brevemente. La mascarilla laringea Fast Track está indicada para el tratamiento de la vía aérea inesperadamente difícil y posibilita ventilar entre intentos de intubación, así como realizar intubación a través de la propia mascarilla laringea. Para introducir la mascarilla laringea tipo Fast Track, extenderemos la cabeza del paciente y a continuación colocaremos la mascarilla realizando un movimiento de palanca. Después de inflarla, y comprobar su correcta posición mediante ventilación, procederemos a la intubación a través de la mascarilla. Luego, lo que hace es inflar el balón, lo vuelve a conectar y ventila el paciente. Ahora lo que va a hacer es introducirlo. Desinfló la máscara laringea y ahora lo que va a hacer es sacar la máscara laringea. Nos serviremos del introductor para avanzar el tubo y retirar la mascarilla. Para que el paciente quede intubado. Ahí vemos cómo
va sacando de a poco la máscara laringia y queda en el fondo. Sí, no sostiene con la mucha. Bien, eso era para mostrarles un poco cómo funciona, porque las vimos y no sabíamos bien cómo funcionaba. Acá tengo otros tipos de máscaras de segunda y tercera generación, que son otras que podemos usar para instrumentar la vía aérea. También, cuando nosotros hablamos de oxigenoterapia, lo que vamos a tener disponibles son cánulas nasales, máscaras faciales simples, máscara con reservorio y máscara de tipo Venturi. Lo que tenemos que saber de la cánula nasal, o bigotera, que es como solemos llamarla, es que podemos aportar hasta 4 o 5 litros, no más por el riesgo de resequedad, epistaxis, irritación de las fosas nasales, y aportan una fracción inspirada de oxígeno de hasta un 40%. La máscara facial simple puedo aportar hasta 5 o 8 litros y aporta una fracción inspirada de oxígeno del 40 al 60%. Después lo que sigue es una mascarilla con reservorio, que el flujo que debo tener de oxígeno debe ser de 10 a 15 litros para asegurar que siempre la bolsa de reservorio esté llena y así tener una fracción inspirada de oxígeno del 60 al 80%. Y finalmente tengo las mascarillas o máscaras de tipo Venturi, que vienen con unos piquitos que me aseguran distintas fracciones inspiradas de oxígeno. Entonces acá tenemos los 4 ejemplos: la bigotera o cánula nasal, la mascarilla simple, la máscara con reservorio y la máscara de tipo Venturi, que acá según el pico, cada pico dice qué fracción inspirada de oxígeno va a recibir el paciente y va a ser fijo. Bien, y como último, en la oxigenoterapia tenemos el codo bolsa, que siempre tenemos que tenerlo en el quirófano por si no llega a andar la máquina. Podemos seguir conectando esto directo a la línea de oxígeno que tenemos central y permite ventilar al paciente. ¿Sí? Tiene una bolsa de reservorio, aproximadamente 2 litros, y lo conecto a una máscara facial y así puedo mantener sellada la vía aérea del paciente y ventilarlo. Bien, eso por el lado de dispositivos de vía aérea. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Supongo que no, porque si no alguien hablaría. No, Angie. Bueno. Bueno, sí. Con el Fast Track no solamente puedes ventilar, intubar, esto se veía como un tubo, no es un tubo, es parte del dispositivo, del Fast Track, que se llama Brain, ¿sí? Es para hacer de última una intubación general, digamos, pues si la cirugía es corta lo podés usar como intubación. Perdón, ¿una intubación qué? No te escuché. Si la cirugía es corta, puedes usar el Brain, eso que se veía como un tubo siliconado. Sí. Y después lo que se hace, se pasa por el Brain, vos pasás la vara, ¿sí? Sacás el Brain y metés un tubo, y ahí lo intubás, ¿sí? Claro, no podés pasar el tubo directamente, digamos, necesitas la vara para guiarlo. Claro, no, a ver, o sea, a través del Brain, no sé si lo vieron ahí en el quirófano, al Fast Track. No. Revisaron el carro, bueno. Después revisen el carro y van a ver, el Brain tiene el diámetro de un tubo, debe ser un tubo 7,5, una cosa así. El punto es que vos después, a través de eso, tenés que mandarle la vara, ¿sí? Que te sirva de guía para después sí mandar un tubo endotraqueal definitivo. Bien. Claro. La intubación con el Brain sería una intubación en un caso de una vía aérea dificultosa la mayoría de las veces. Nosotros hemos intubado con Brain para practicar porque tenés que hacer todos los pasos y demás, pero no es algo que vos elijas intubar con el Fast Track y el Brain porque sí y dejarlo para una cirugía. Son tubos que son de alta presión y bajo volumen. Entonces, como tienen alta presión, no se los puede dejar tanto tiempo en la vía aérea porque pueden isquemiar. Esa es la respuesta. Por eso tenés que intercambiarlo sí o sí, a no ser que sea una cirugía corta. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Bárbaro, gracias.
Bueno, en cuanto a las mesas de anestesia, son los equipos que sirven para administrar gases anestésicos durante el acto de anestesia, tanto en ventilación espontánea como mecánica. Lo que tienen de característico es que en general funcionan con circuitos circulares con absorbedor de dióxido de carbono, que lo que hace es hacer un circuito que reutilice y haga recircular los gases expirados. Entonces voy a tener un sistema de aporte de gases fresco, un circuito anestésico y un ventilador. En la mesa de anestesia vamos a ver que tenemos bueno, los monitores que tengamos conectados, los vaporizadores, que en general están con sevoflurano, una concertina o fuelle, y el canister, que es por donde se va a absorber el dióxido de carbono, los desperdicios de los gases. El sistema de aporte de gases frescos va a recibir gases comprimidos, como oxígeno, óxido nitroso o aire medicinal, desde una fuente. Se va a crear una mezcla que se va a mezclar con el agente inhalatorio, por ejemplo el sevoflurane, y ahí esa mezcla final es la que se llama flujo de gas fresco. ¿Sí? Entonces el paciente lo que estaría recibiendo es un flujo de gas fresco. Bien, lo que decíamos de que la diferencia que tienen las máquinas de anestesia con los ventiladores, por ejemplo, que se usan en terapia, es que son circulares y van a reutilizar los gases que el paciente recibe y exhala. Por lo tanto, cuando yo tengo el circuito cerrado, la máquina va a tener aproximadamente 5 litros de volumen interno de gas. Bien, como otro componente tengo los tubos corrugados, que son los que van a llevar la mezcla de gases hacia el paciente, son flexibles, anillados, varían en diámetro y en longitud, y lo que van a tener como reservorio es el volumen promedio, el volumen tidal de un adulto. Como veíamos ayer, en el adulto nosotros lo despreciamos, pero en los pediátricos esto puede influir en la cantidad de gases que tiene. Y la bolsa de reservorio va a estar conectada, ¿sí?, a los tubos corrugados, recibe la mezcla de gases, tiene una capacidad de 2 litros aproximadamente, que es lo que yo lo voy a usar para asistir en la ventilación manual del paciente. Bien. Perdón. Otro componente de la mesa de anestesia es la válvula APL, ¿sí?, que la función es regular la presión a la que se suministran los gases. Yo puedo elegir una presión entre 0,5 y 70 centímetros de agua. Cuando la presión en el circuito supera ese valor, lo que va a hacer la válvula es abrirse y eliminar el gas excedente para que el paciente no reciba toda esa presión extra. Si el paciente está en ventilación espontánea, lo que tengo que hacer es bajar la presión de la válvula APL para que solo se fuguen los gases que devuelve el paciente a una presión baja. Como otro componente de la mesa de anestesia tenemos el absorbedor de dióxido de carbono, que es un recipiente relleno de cal sodada. Lo que hace esto es neutralizar el dióxido de carbono, genera una reacción exotérmica que va a hacer que los gases vuelvan a circular calientes, húmedos y desprovistos de dióxido de carbono. Lo que nosotros vamos a hacer es mirarlos y ver que estén en buenas condiciones, porque en general tienen un indicador, un colorante, que va cambiando de color a medida que se va gastando y tenemos que estar atentos a que siga absorbiendo dióxido de carbono y recambiarlo cuando sea necesario. Bien, eso por parte de lo que sería muy básico una mesa de anestesia. En cuanto a la monitorización que voy a realizar del paciente durante el acto anestésico, voy a monitorizar la oxigenación, la ventilación del paciente, la circulación y la temperatura, idealmente.
Acá vemos un monitor del hospital en el cual vemos que estamos haciendo un electrocardiograma continuo, vemos la frecuencia cardíaca, acá vemos la presión, la capnografía, que en este caso era una anestesia raquídea, no estaba intubado el paciente, por lo tanto no tenemos registro. El saturómetro, vemos la saturación de oxígeno, vemos también el pulso, la onda de pulso y la presión arterial, que acá nos va a decir si está programado cada cuánto va a tomar la presión arterial. En este caso estaba seteado cada 5 minutos. Bien, como uno de los primeros elementos hablamos de la pulsioximetría, lo que llamamos saturómetro, que lo que va a hacer es, por una luz infrarroja, va a detectar en la sangre periférica qué cantidad de oxígeno está pegada a la hemoglobina, por donde pasa el haz de luz, y lo que nos va a detectar es hipoxemia del paciente, y a la vez nosotros vamos a ver la frecuencia cardíaca y una curva pletismográfica, que lo que va a hacer, con la amplitud de la curva, voy a detectar hipovolemia en el paciente. Va a estar emitiendo una señal luminosa y auditiva todo el tiempo, que es lo que tenemos que estar atentos para ver que está bien la saturación. En el primer caso, acá vemos una señal normal, donde vemos la onda normal. Puede haber un artefacto si se mueve, por ejemplo, la mano del paciente. Puede haber interferencia en la señal, y cuando vemos que se aplana la curva, tenemos que estar atentos por una señal de baja perfusión. En cuanto a la capnografía, cuando el paciente está intubado, lo que nos va a permitir es ver la concentración de dióxido de carbono que está emitiendo ese paciente, y el end-tidal de CO2, que es la concentración de dióxido de carbono justo al final de la expiración. Esto nos sirve para ver que el tubo esté correctamente colocado en la vía aérea y no esté en esófago, por ejemplo. Cuando nosotros vemos la curva de un capnograma normal, podemos ver que todo el ascenso corresponde a la expiración del paciente. Cuando llega al final de la expiración es lo que se conoce como end-tidal de dióxido de carbono, y luego tengo la fase de inspiración. Lo que tengo que estar atento es a la forma de esta curva y la información que me va a ir dando. Como ejemplos, en este caso, veríamos en el ejemplo A una curva normal, ¿sí? Sube, asciende, llega al end-tidal y baja por la inspiración. Y en este caso, en una intubación esofágica, no veríamos la curva porque no va a venir dióxido de carbono del esófago. Tenemos otras situaciones, por ejemplo, una extubación o una hipoventilación, y la forma de la curva nos va a ir hablando, nos va a ir dando información. Bien. También tenemos conectado al paciente, como dijimos, a un electrocardiograma continuo, lo que nos va a permitir detectar una bradicardia, una arritmia, un bloqueo, un cambio en el ST, cualquier situación que le pase al paciente. Y finalmente, la presión arterial, que podemos hacerlo de manera, la monitorización no invasiva o invasiva. No invasiva, colocamos el manguito, que tiene que estar de preferencia en el miembro superior, a 2-3 dedos por encima del pliegue del codo, tiene que ser adecuado al tamaño del paciente, y hay que ponerlo, si se puede, en el miembro del paciente, que no tenga la vía, para no interrumpir el flujo, si está tomando cada 5 minutos, para no interrumpir el flujo de la vía. Si en el caso de que tenga una operación con que no tenga buena estabilidad hemodinámica del paciente, puedo optar por una monitorización continua de la tensión arterial, que en ese caso hablamos de método invasivo, lo que nosotros llamamos transductor de PAM. Lo que vamos a hacer es conectarlo a una arteria directamente del paciente. En general se usa la arteria radial, y eso va a estar conectado a un transductor que nos va a permitir ver la presión constantemente en los monitores,
y a un calibrador de presión que preparamos con solución salina y con heparina. Bien. Eso todo por acá. En cuanto a catéteres venosos, vía de suero y soluciones parenterales que podemos usar, tenemos diferentes catéteres con diferentes calibres y diferentes colores. El más grande que tenemos es el de 14 gauge, 16, 18, 20, 22, a la vez que aumentan los números se va achicando el calibre. Lo que está bueno saber es cómo van cambiando los flujos según el tamaño de los catéteres. Yo con un catéter de 14 gauge tengo un flujo de 315 mililitros por minuto. Con uno de 18 tengo uno de 110, con uno de 20, 65. Entonces, yo lo que hice fue, para que sea más práctico, hacer la cuenta y decir, bueno, si yo tengo un paciente que está en shock, por ejemplo, y necesito administrarle rápido 2.000 mililitros de fluido para mejorarlo, si yo tengo puesto un catéter de 14 gauge, le voy a poder dar 2.000 mililitros en 6 minutos. En cambio, si tengo uno 18, se lo voy a poder pasar recién en 18 minutos. Como para que veamos más clara la diferencia en la importancia del flujo que tiene cada uno. Y acá les puse un video para que vean que se ve claramente cómo cambia el flujo. Tenemos un 24, un 22, un 20, un 18 y un 16, para que se vea bien la diferencia entre un 16 y un 18. Bien. Como elementos que vamos a conectar para pasar soluciones parenterales por estos catéteres tenemos macrogoteros y llave de 3 vías que la podemos usar para cuando queremos infundir varias cosas al mismo tiempo conectada al mismo macrogotero. Y otra cosa que tenemos otro elemento es el regulador de flujo intravenoso, que está bueno cuando queremos dejar una medicación en el paciente y no necesariamente tenerlo conectado a una bomba cuando no es algo tan específico. Viene este aparatito, este regulador, que yo lo que voy a hacer es trabarlo al suero y viene para fijarlo de 5 a 250 mililitros hora. Entonces yo lo puedo dejar al paciente con esto para que no cambie ni nadie mueva el suero, para que reciba un flujo continuo. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que si yo quiero que un Baxter de 500 mililitros pase en 24 horas, yo voy a tener que pasar 7 gotas por minuto de ese Baxter. Por eso tenemos la regla de los 7. Si yo digo 7 por el número de Baxter que quiero pasar en 24 horas, va a ser el ritmo en gotas que tengo que administrar al paciente por minuto. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que 1 mililitro son equivalentes a 20 macrogotas y a 60 microgotas. Sobre todo cuando yo digo, no sé, quiero pasar 1 mililitro, tengo el suero colgando, bueno, van a tener que ser 20 macrogotas, van a tener que pasar por ese suero si yo quiero pasar 1 mililitro. Si yo conecto una bomba, van a tener que ser 60 microgotas. Y que 1 miligramo equivalen a 1000 gamas. Para recordarlo nuevamente. Bien, ¿y qué vamos a administrar por estos catéteres? Bueno, vamos a administrar soluciones parenterales, que se clasifican en dos grandes grupos, en cristaloides y en coloides. Los cristaloides van a tener agua, electrolitos y o azúcares, y van a expandir el volumen, en general, debido a su concentración de sodio, y pueden ser hipotónicos, hipertónicos o isotónicos respecto al plasma. Las soluciones cristaloides que tenemos isosmóticas son la de cloruro de sodio y la de Ringer lactato. Después podemos tener como hipertónicos solución salina hipertónica y sin electrolitos solución glucosada al 5, al 10, al 20, al 40, diferentes concentraciones de soluciones glucosadas. Como característica
de la solución fisiológica tenemos que tener en cuenta que es levemente hipertónica, ¿sí? Tiene una osmolaridad de 308 osmol por litro, permite normalizar la volemia, pero solo el 20 al 30% permanece en el espacio intravascular del paciente, porque el resto difunde al líquido extracelular. Por eso tengo que administrar 3 veces lo perdido para equiparar lo que tengo que reponer. Lo que tengo que tener en cuenta es que tengo que ser medido con esta solución porque en exceso puede llevar al paciente a una acidosis hiperclorémica y además a un exceso de volumen también. Como una solución más balanceada, más cerca de la osmolaridad del plasma, tenemos el Ringer lactato, que no solo contiene sodio y cloro, sino que tiene también calcio, potasio y lactato, ¿sí? Va a tener 3.000 equivalentes de calcio, 4.000 equivalentes de potasio y 28.000 equivalentes de lactato. Este lactato en el hígado se va a convertir en bicarbonato y me va a ayudar a alcalinizar el plasma del paciente. Lo que sí tiene menos osmolaridad y eleva la presión intracraneal, por eso no es recomendado en anestesia neuroquirúrgica. Sí. Una cosa que es importante del Ringer es que tiene calcio. No sé si lo dijiste, no lo escuché. Sí, que tenía 3.000 equivalentes. Bien, y Sí. nosotros cuando pasamos la sangre, si tuviéramos que transfundir a un paciente, la sangre tiene quelantes de calcio, la bolsa, ¿sí? Sí. Entonces, cuando pasamos sangre, pasamos con solución fisiológica, porque si no, los quelantes de calcio van a, de la bolsa, va a romper el calcio del Ringer, ¿sí? Perfecto. No sé si se entendió, lo expliqué re mal, pero lo importante como concepto es, si pasamos No sangre, pasar sangre con no va a Ringer. ser en la llave de 3 va con fisio. Bien, perfecto. Bien, otra solución parenteral que tenemos es la dextrosa, pero la dextrosa cuando la infundimos, la glucosa es metabolizada rápidamente, por lo tanto me queda como agua libre, ¿sí? Así que generaría mucho más edema y exceso de agua libre. Y acá tenemos la tabla de la composición de los cristaloides, para comparar cómo la solución salina tiene una molaridad de 300, una concentración de 154.000 equivalentes de sodio, 154.000 equivalentes de cloro, y en cambio el Ringer tiene una molaridad de 278, 131.000 equivalentes de sodio, 111 de cloro, 5 de potasio, 2 de calcio, 3 decía, bueno, depende, y 29.000 equivalentes de lactato. ¿Sí? Y las otras soluciones parenterales que tenemos son los coloides, que lo que tienen es que tienen partículas de alto peso molecular que no atraviesan la membrana capilar. La idea es que se mantengan en el líquido intravascular, aumenten la presión oncótica y que no haya tanta fuga de líquido al líquido extracelular, tanta fuga de la solución al líquido extracelular. Producen efectos más rápidos, más duraderos, porque se mantienen más tiempo que los cristaloides, pero también tienen un montón de efectos adversos, sobre todo renales, son más caros, y bueno, en realidad la verdad es que tanto no los usamos. Perfecto, eso de soluciones parenterales. En cuanto a las drogas básicas que usamos en anestesia, vamos a tener la adrenalina, que va a venir la ampolla de 1 miligramo por mililitro, la etilefrina, que la ampolla va a venir de 10 miligramos en 1 mililitro, la succinilcolina, que viene de 100 miligramos en 2 mililitros, y la atropina, que viene 1 miligramo en 1 mililitro también. Bien. La adrenalina es una catecolamina que es producida por la médula suprarrenal y lo que va a hacer es actuar sobre los receptores adrenérgicos alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Esto va a hacer que aumente la contractilidad y la frecuencia cardíaca con todas las dosis que yo administre. La resistencia vascular sistémica va a depender de la dosis. El gasto cardíaco en general aumenta,
con la adrenalina y su fin de acción es por metabolismo de la COM y la MAO. ¿Cuándo está indicada la adrenalina? En el paro cardíaco, con la fibrilación ventricular, en la taquicardia ventricular sin pulso, en la sistolia y en la actividad eléctrica sin pulso. También lo vamos a usar en la anafilaxia y otras reacciones alérgicas sistémicas, en el shock cardiogénico, en el broncoespasmo y en la hipotensión por baja resistencia vascular sistémica. La dosis va a depender de para qué la use, pero en el paro cardíaco, en el protocolo ACLS, lo que hago es hacer un bolo, 1 miligramo mínimo, y si continúa en paro, repetir cada 3 a 5 minutos. En el broncoespasmo, la reacción alérgica en general se usa subcutánea. Bien, la siguiente droga básica es la etilefrina, que es una sustancia simpático-mimética, es agonista directo alfa-1, beta-1 y beta-2, lo que tiene el inicio de acción es rápido, en 1 minuto, y tiene metabolismo hepático y excreción renal. La ampolla viene de 10 miligramos en 1 mililitro, por lo tanto lo que generalmente hacemos es cargar la ampolla y llevarla con solución fisiológica a 10 mililitros, para que así nos queden 1 miligramo por mililitro, que es generalmente lo que vamos usando, y vamos titulando según la necesidad y la respuesta de la presión arterial. En cuanto a la succinicolina, que dijimos que venía de 100 miligramos en 2 mililitros, tiene un inicio de acción de 60 segundos y dura de 4 a 8 minutos hasta 20 minutos, proporcional a la dosis. La dosis que yo voy a usar, si no hice una precurización, es de 1 miligramo kilo, y con precurización de 1,5 miligramos kilo. Cuando yo uso primero un relajante muscular no despolarizante y después succinicolina, hay antagonismo de sus efectos adversos. Entonces, generalmente lo que hacemos es usar un bloqueante neuromuscular no despolarizante antes de administrar la succinicolina, para evitar las fasciculaciones que produce la misma. Y por último, como droga básica, tenemos la atropina, que dijimos que también venía en 1 miligramo por mililitro, que es un antagonista muscarínico, anticolinérgico, que va a competir con la acetilcolina por los receptores muscarínicos. Es un parasimpaticolítico, tiene un inicio de acción en 40 segundos a 2 minutos, dura de 30 minutos a 1 hora, y tiene metabolismo por hidrólisis enzimática. Cuando indico la atropina, en el caso de una bradicardia sinusal, un bloqueo AB de segundo o tercer grado de causa vagal, no un bloqueo AB ya establecido, porque si no todo estaría atropinizado, en la premedicación anestésica, ¿sí? Porque es un anticialogogo, y también previo a la reversión del bloqueante muscular no despolarizante. La dosis es de 0,01 miligramo kilo para la inducción y 0,5 a 1 para manejar la bradicardia. Y podemos usar dosis menores como anticialogogo, pero bueno, tenemos el riesgo de una bradicardia refleja. La dosis máxima de atropina es de 3 miligramos, que serían 3 ampollas. Bien. En cuanto a la secuencia anestésica, el ingreso de paciente y la medicación anestésica previa, lo que vamos a hacer es administrar drogas para mejorar la situación del paciente previo al acto quirúrgico. Como un objetivo mediato, lo que tendríamos que hacer es favorecer el sueño del paciente para evitar la ansiedad la noche anterior previa a la cirugía. ¿Cómo lo hacemos esto? Con benzodiazepinas, alprazolam, lorazepam, diazepam. Inmediatos en el quirófano, lo ideal sería 30 minutos antes de la cirugía, para disminuir la ansiedad y también efectos adversos de toda la medicación que vamos a usar. Lo que vamos a hacer es hacer una medicación anestésica previa que eleve el pH del jugo gástrico, reduzca el volumen gástrico, que haga que sea más suave esa inducción anestésica, para que se necesite menos medicación anestésica,
voy a hacer profilaxis de reacciones alérgicas, profilaxis antibiótica según el acto quirúrgico, voy a prevenir las náuseas y vómitos en el postoperatorio y ayudar a la analgesia postoperatoria. En general, lo que usamos como medicación anestésica previa es midazolam, fentanilo, ranitidina, dexametasona, metoclopramida y diclofenac. Esto va a variar en el caso de que el paciente tenga alguna alergia o según que requiera cada paciente. Sumado a esto, no lo puse acá, depende de qué cirugía, no nos tenemos que olvidar de la profilaxis antibiótica. Bien, y en cuanto a cuando voy a manejar el paciente, voy a hacer una anestesia general y necesito intubar al paciente, lo que voy a hacer es, antes de inducirlo y todo, voy a hacer una preoxigenación. ¿En qué consiste esta preoxigenación? Es en administrarle al paciente oxígeno al 100%, una FiO2 del 100%, previo a la inducción. ¿Para qué hago esto? Como dijimos que el aire tenía 78% de nitrógeno, lo que voy a hacer es desnitrogenizar al paciente, digamos, llenar sus pulmones de oxígeno puro, que esto lo que hace es que me quede una reserva de oxígeno a mí en el paciente que me permite una apnea de 6 a 10 minutos. ¿Cómo lo hago? Lo voy a hacer a través de una máscara facial con una fracción inspirada de oxígeno de 1, dijimos, del 100% a 10 litros por minuto, 8 a 10 maniobras de capacidad vital forzada, o sea, le pido al paciente que respire lo más hondo que pueda, ¿sí? Para que haga capacidad vital forzada durante 1 minuto. O lo puedo hacer a 5 litros por minuto con una ventilación corriente, si el paciente, por ejemplo, no colabora o no puede hacer capacidad vital forzada durante 3 a 5 minutos. De cualquiera de las maneras, yo me aseguraría la preoxigenación del paciente. ¿Cuándo tengo que preoxigenar sí o sí? Cuando voy a hacer una inducción de secuencia rápida, cuando sé que tengo criterios de ventilación o intubación dificultosa, y cuando tengo una disminución de la capacidad residual funcional, por ejemplo, en obesos, embarazadas, síndrome acítico edematoso, que sé que está disminuida la capacidad. Bien, ¿y cómo voy a hacer la secuencia de inducción del paciente? ¿En qué consiste? Es en administrar una combinación de fármacos que lo que me van a hacer es permitir las condiciones adecuadas para hacer una laringoscopía y una intubación traqueal. Y hay distintos tipos. Tengo de cebado, que van a ser de priming o timing, precurarización y secuencia rápida. Bien, ¿cuándo voy a hacer una secuencia de timing? Una secuencia de timing la voy a hacer cuando yo preveo que es una vía aérea sin dificultad, ¿sí? Lo que voy a hacer es, en el minuto 0, administrar fentanilo al paciente de 2 a 20 gamas por kilo. En el minuto 3, administro el 100% de la dosis del relajante muscular no despolarizante. Al minuto 5, un inductor para que se duerma, por ejemplo, Propofol, 2 a 2,5 miligramos kilo, y lo que voy a hacer ahí es ventilar al paciente hasta esperar al minuto 7, cuando va a ser el pico de su acción, el fentanilo, y voy a intubar, voy a proceder a intubar. Otra manera de hacerlo, si preveo una vía aérea sin dificultad, es el priming, que lo que voy a hacer es, en el minuto 0, lo mismo, que voy a administrar fentanilo, pero lo que cambia es que en el minuto 3, lo que voy a hacer es administrar un 10% de la dosis de intubación que yo calculé del relajante muscular no despolarizante. Al minuto 5 lo mismo, voy a administrar el inductor, voy a ventilar, al minuto 6 voy a administrar el 90% de la dosis que me quedaba del relajante muscular no despolarizante, por ejemplo, atracurio o becuronio, y en el minuto 7 voy
a intubar. Luego el inductor, siempre lo que hago es ventilar al paciente para comprobar que se lo puede ventilar bien antes de intubarlo. Si no, no administro el resto de la dosis del relajante. Bien. La secuencia que puedo hacer cuando prevé una vía aérea dificultosa es de precurarización, que lo que consiste es, en el minuto 0 arranco con el fentanilo, lo mismo, en el minuto 3 el 10% del relajante muscular no despolarizante. Esto lo que va a hacer es evitar las fasciculaciones de la succinilcolina. Minuto 5 administro el inductor, se ventila al paciente, se comprueba si lo puedo ventilar, y en el minuto 6 lo que voy a administrar es succinilcolina, a 1 a 1,5 miligramos kilo. Porque dijimos que la dosis de succinilcolina era mayor si yo había usado antes un relajante muscular no despolarizante. En el minuto 7 procedo a intubar. Bien. Ahora, muy parecido a esto de la precurarización es la inducción de secuencia rápida. La inducción de secuencia rápida la voy a hacer cuando yo considero que el paciente tiene el estómago ocupado. ¿Por qué? Porque estos van a ser predisponentes que me van a tender a que el paciente se bronquioaspire durante la maniobra. ¿Cuáles son los casos de estómago ocupado? Cuando el paciente tiene falta de ayuno, cuando no se sabe la hora de la última ingesta, politraumatizado, siempre se considera que tiene el estómago ocupado, en el embarazo a partir de las 20 semanas, en el caso de una obstrucción intestinal, en la presencia de incompetencia del esfínter esofágico inferior, todas las personas que tienen reflujo gastroesofágico se considera estómago ocupado, cuando hay incompetencia en los reflejos protectores laringios, como en una enfermedad del sistema nervioso central, cuando yo observo sangre o detritus en la cavidad orofaringia, en insuficientes renales y en diabéticos. ¿Cuál es la diferencia? Que a diferencia de la precurarización, yo luego de administrar el inductor, o sea, luego de administrar el propofol, por ejemplo, no ventilo al paciente, porque así yo estaría mandando aire al estómago, y si considero que estómago ocupado, voy a favorecer que el paciente se broncoaspire. Entonces, en la secuencia de inducción rápida dijimos que sí o sí, cuando nosotros íbamos a hacer una secuencia de inducción rápida, lo que teníamos que hacer era una adecuada preoxigenación y premedicación, proquinéticos y antihistamínicos para mejorar el vaciado gástrico, tener el tubo endotraqueal mandrilado, no ventilamos al paciente, y lo que vamos a hacer es la maniobra de Selig, que se hace a partir del momento de que el paciente pierde la conciencia. Entonces, ¿en qué consiste la secuencia de inducción rápida? Minuto 0 fentanilo, minuto 3 10% del relajante muscular no despolarizante, minuto 5 el inductor, y minuto 6 succinilcolina. ¿Qué cambia a lo que vimos antes? No ventilo entre medio del inductor y la administración de la succinilcolina en el minuto 6. Y que la intubación luego de la succinilcolina se debe realizar en los 60-90 segundos. ¿Por qué no estoy ventilando? Esta es la maniobra de Selig, que lo que va a hacer es, lo que consiste es en apretar el cartílago cricoideo con una presión de 3 kilos aproximadamente, contra el esófago, que eso lo que va a hacer es cerrarme el esfínter esofágico superior y prevenir la broncoaspiración. ¿Cuándo no puedo usar la maniobra de Selig? Cuando hay un traumatismo de las vías aéreas superiores, cuando hay una lesión de la columna cervical, cuando hay una presencia o sospecha de un cáncer de esófago o de tráquea, cuando tengo un absceso retrofaringio o ante la presencia de divertículos esofágicos superiores. Y cuando suelto el Selig, cuando largo, cuando el manguito está insuflado, yo me aseguré que el tubo ya pasó, está insuflado, cuando el operador que esté haciendo la maniobra me lo indica, o en el caso de que el paciente vomite. ¿Sí? Esas serían las 3 situaciones en las que suelto la maniobra. Y una maniobra que podemos hacer
para facilitar la intubación es la maniobra de Burke, que es por sus siglas en inglés, consiste en desplazar la laringe, la B es de back hacia atrás, la U de up hacia arriba y la R de right derecha, entonces muevo hacia atrás, hacia arriba, hacia la derecha, y manteniendo presión, que eso lo que vas a hacer es mejorar, que cuando yo hago la laringoscopía, cómo veo la glotis. Esto me sirve sobre todo para cuando yo veo un grado 2 o 3 de Cormack-Lehan. ¿Qué son los grados de Cormack-Lehan? Son, esta es la forma de la maniobra, y son los grados que yo veo en la laringoscopía directa. En un grado 1, yo lo que voy a tener es una visualización completa de la glotis. En un grado 2, voy a ver solo el tercio posterior de la glotis y la comisura posterior. En un grado 3 veo la glotis completamente tapada, solo veo la epiglotis. Y en un grado 4 solo veo el suelo de la boca. Entonces, en el caso de que yo hago una laringoscopía, veo un grado 2 o 3, serían estos dos, lo que puedo hacer es ayudarme con la maniobra de Burke para mejorar la visión de la glotis. Bien, luego de que intubé al paciente, hice una anestesia general, lo que tengo que hacer es monitorizar al paciente y mantenerlo. El sistema cardiovascular, voy a tener que mantener la hipnosis, la profundidad anestésica, la relajación muscular y ir controlando la diuresis, la pérdida de líquido y evitar la hipotermia del paciente. Y finalmente, lo que tenemos es el periodo de recuperación anestésica, que va entre el término de anestesia y el momento en que el paciente está en condiciones para ser trasladado al lugar de origen. Que tengo que estar atento porque es un periodo con alta incidencia de complicaciones, y lo que yo tengo que hacer es llevar al paciente a la mínima estabilidad hemodinámica de la vía aérea para que pueda ser trasladado. El paciente no se debe ir del quirófano si no tiene permeabilidad y estabilidad de la vía aérea y del sistema cardiovascular. Y en el caso de que no lo tenga y deba ser trasladado o intubado, bueno, será trasladado con un monitoreo portátil. Una escala para evaluar si el paciente está en condiciones de ser dado de alta del quirófano es la escala de evaluación de Aldrete, que lo que evalúa es la actividad, el esfuerzo respiratorio, la circulación, la conciencia y la oxigenación. Tiene puntuaciones que van de 0 a 2, si el paciente tiene una puntuación total de 8 a 10, puede ser trasladado. Y acá tenemos la escala de Aldrete. Evalúa si el paciente puede mover sus 4 extremidades, si mueve 2, si respira espontáneamente, si tiene disnea o hace apneas, cómo está su circulación, cómo está su presión arterial respecto a cómo la tenía en el preanestésico, si cayó el 20%, el 20 a 50, mayor al 50, cómo está su estado de conciencia, si está despierto, si responde, si no responde, y la saturación de oxígeno, si mantiene una saturación de oxígeno mayor al 92 aire ambiente, si necesita oxígeno para mantener una saturación mayor al 90, o si la saturación es menos de 90, aún con oxígeno suplementario. Y otros factores a tener en cuenta antes de la previa del alta también son el dolor, las náuseas y vómitos, y que vaya al lugar de destino adecuado. Y bueno, esto. Algo que me faltó aclarar en cuanto a la secuencia de inducción rápida es la que también estamos usando ahora por el COVID para evitar ventilar al paciente y generar mayor aerolización dentro del quirófano. No sé si alguno tiene alguna pregunta o algún comentario. Muy buena la clase, Angie, muy completa. Muy buena, Angie. Muy buena. Muy bueno, Angie. Bueno, Angie. Explicaste muy bien. Bueno, ahora después se las paso, así si la quieren tener, la subo. Dale, gracias. Sí. De nada. Nosotros tenemos un canal que no sé si los chicos saben, donde hay subidas un montón de clases y donde en negro
estuve las clases, así que después también la pueden escuchar. Ah, bueno, bueno, a ver qué Y tanto le tenemos que rega. pasar el canal. Dale. Chicos, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, yo tengo una pregunta. Estuve leyendo sobre respecto a la máquina de anestesia. Decía como que, bueno, todas las máquinas detrás tienen que tener como un suministro de reserva de gases. Yo no sé si eso lo tenemos en el hospital o cómo se hace en caso de que falle el flujo central de gases. Nosotros no tenemos. Codo bolsa, tubo oxígeno. Claro, No tienen eso. O sea, tenés como... oxígeno en el quirófano con el que hacemos los traslados. Las máquinas tienen una reserva pero muy chica, no te alcanza para hacer una cirugía o algo por el estilo. Pedro, vos decís. Oh, perdón. Sí, no, decime. ¿Cómo? Vos decís si no te anda ni siquiera el central que tenés conectado. Exacto, que las máquinas, decía como que las máquinas Ahí, todas atrás deben tener atrás como unas bombas con oxígeno o con el gas que se vaya a utilizar. ¿Sabes lo que pasa? ahí Que corres al pasillo. Yo voy a buscar la camilla de oxígeno. Claro, vas a correr a buscar el tubo de oxígeno. además, porque eso pasa en algunos otros lugares donde las máquinas se suplementan directamente con tubos de oxígeno, que no es lo más seguro, porque cualquier fuga, cualquier cosa que llegase a pasar, vos pensás que explota todo. En nuestro quirófano está todo a través de las tuberías, está todo el sistema centralizado. Ok. Eso, vieron que Angie les dijo que tienen que chequear los barómetros de aire y de oxígeno de las torres, los suministros, que tienen que estar entre 4 y 6. Fíjense que la mayoría de las mesas tienen barómetros propios en la mesa, y es importante que no solo miren los de la torre, sino también los de las mesas, porque a veces no coinciden, tienen buena presión arriba en la torre, pero la presión que llega a la mesa no es la óptima y lo tienen que regular. La última vez cuando estemos en quirófano se los muestro, pero también acostúmbrense a mirar el reloj propio, el barómetro de cada mesa. Ah, está bueno. Sí, esos están detrás. Bien, gracias. Ah, atrás de la máquina están. No, a veces están al Depende de la A mesa. veces- No, depende de la mesa. En algunas, perdón, Vicky. Perdón, Algunos están al frente, otros están atrás, los barómetros esos. Son exactamente iguales a los barómetros de arriba, también son en amarillo y también son en verde, y también tienen la posibilidad de regularlo, y eso es para ver la presión que tiene interna la máquina. Porque vos, es como dijo Mario Chius, si vos podés tener de la bajada central una presión adecuada, pero que por algún motivo, por alguna fuga o por algo que no esté bien conectado, la máquina está perdiendo presión, y es menor la presión. Igual, si la máquina tiene menor presión, lo más probable es que salte una alarma cuando la vayan a querer usar, porque está ventilando en niveles no adecuados. Después fíjense en el quirófano de guardia que tiene la Drager, la más básica. Cuando pasa eso que hace Vicky, hace un ruido importante. Pero bájenlo ustedes mismos para conocer el ruido también. Listo. Gracias. Y después súbanlo, ¿no? Obviamente. Lo dejen bajito. Sí, Gracias. vamos a probar nomás. Gracias. Algo que hablamos ayer sobre el no ventilar cuando hacemos la secuencia de inducción rápida o cuando el estómago ocupado, es que si pusiésemos la válvula APL menos de 20, no estaríamos venciendo la presión del esfínter esofágico inferior, por lo tanto no estaríamos mandando aire al estómago. O sea, como que es medio controvertido. Si necesitásemos ventilar, podríamos hacerlo con una presión menor de 20 en la APL. Sí, eso mal. Y con una mejora de Celi. ¿cómo? Después, gente, chusmeen el carro de vía aérea. Lo vamos a ver después en las clases que vienen. No tiene mucho sentido meterse ahora. Vieron que Ángela les dijo de las máscaras laringias de primera generación, segunda generación, tercera generación. Básicamente, primera generación es la que no tiene canal para sonda nasogástrica, porque algunas máscaras laringias permiten meter la máscara laringia y tienen un canal que yo le puedo meter una sondita y vaciarle el estómago. Las que no tienen nada son de primera generación. Las que permiten la sonda para vaciar el estómago son las de segunda generación. El resto de las generaciones es más polémica, ¿sí? Típicamente decía que las máscaras de tercera generación eran las que permitían intubar a través de la máscara, típicamente era el Fast Track, pero con un fibro virtualmente ustedes podrían intubar o hacerse
O sea, con un fibro podrían intubar casi a través de cualquier máscara laringea, así que eso de las generaciones quedó medio blue, ¿sí? Porque hasta uno con una máscara laringea común, si tuviera un fibro, podría tratar de intubar a través de esa misma máscara laringea, ¿sí? Pero básicamente esas son las generaciones clásicas que van a leer, ¿sí? Primera, segunda y tercera. Después no mucho más, la clase estuvo bien. Ángela le tocó la clase como más complicada porque es resumir 4 años de especialidad en 45 minutos. Así que... Sí, me costó nada, muchísimo. Porque era un está montón. re bien. Es el primer sopapo de la especialidad. No pasa nada. Sos la mejor R1 femenina que entró, así que tenés que meterle ritmo. Sí, eran muchos temas, la verdad, para abarcar, pero Yo bueno. quería hacer una pregunta, no sé si... la pregunta que quería es, ¿cuál es el valor cuando fuga la máquina, cuando la probamos? ¿Cuál es el valor de decir, che, me tengo que alarmar? Porque, como para tener en cuenta eso, y llamo al técnico o digo... No hay un valor. O sea, siempre chequéenla, fíjense las pruebas de chequeo manual y demás, estimen cuánto fuga, y ustedes le avisan al superior. Les digo que, por ejemplo, en Ensenada, donde yo estoy, había una mesa que fugaba casi 4 litros. O sea que de base, si yo quería usar esa mesa, los flujos tenían que estar arriba de 4 litros, por lo menos 5 o 6 litros, pues sé que 4 litros fuga. Así que si yo ponía el flujo de gases frescos en 3 litros, 2 de aire, 1 de oxígeno, virtualmente todo eso se iba y al paciente no le llegaba nada, ¿sí? No hay un límite. Lo ideal es que no fugue, eso sería lo más ideal. Pongámosle, por decir, igual siempre chequeen y avisen cuánto fuga. Digamos que menos de 1 litro, menos de medio litro es aceptable para una mesa argentina, ¿sí? Argentinian Anesthetic Normas, pero no hay un valor. Les digo, laburando afuera van a tener mesas que les fugan 4 litros y las van a usar igual y se usan todos los días para anestesiar. Esa es la verdad de la milanesa. Hay máquinas igual, Juan José había preguntado, ¿no? Sí. Que hay máquinas que tienen los seteos y los chequeos automáticos, que esas hay valores que no te permiten pasar de pantalla directamente. O sea, vos vas haciendo la secuencia de chequeos y si hay un nivel de mililitros superior al que ellos consideran como el máximo, la máquina no te permite pasar. Y la única manera es utilizándola manualmente, digamos, pero la máquina te va a estar advirtiendo todo el tiempo que ese chequeo no se pasó. La Philips creo que es algo de tipo de 350 mililitros, por ejemplo, más de eso no te deja pasar. Parece que menos. ¿Eh? A mí me ha pasado eso con 200 mililitros de la Philips. Puede ser. Y las grandes nuevas también, o sea, tienen chequeos que son como mucho más estrictos. Vale, el punto es que si ustedes tienen una fuga así de grande y la máquina no pasa el test automático, no deberían usar la máquina. Porque legalmente, a ver, si ustedes después tienen un problema con el paciente, la máquina les estaba avisando que algo andaba mal y ustedes aún así lo usaron. Entonces, siempre que tengan un problema con la máquina, que no pasan los test automáticos, avisen al técnico, ¿sí? Y el día de mañana piénsenlo 2 veces antes de usar una máquina que no pasa el test. La mayoría de las veces es alguna manguera que te quedó floja, la cal sodada, o no sé, o que está muy al límite la presión y demás, y lo solucionás y el chequeo pasa. Pero es verdad que si vos te llegase a pasar algo con un paciente y esa máquina, aparte ahora todos los chequeos quedan registrados, si vos la chequeaste o no la chequeaste, y si la chequeaste, si lo pasó o no lo pasó. Te pasa algo y estás al horno, básicamente. Exacto. ¿Alguna otra duda? Por el momento. Bueno, por ahora no. genial, chicos. Por ahora. Nos vemos la Información para la primera clase de a poco.